Eric hace una pregunta que es interesante responder. Dice lo siguiente: ¿a qué se debe la revisión, no sé si es la palabra adecuada, la edición de obras y charlas en torno a la figura de Trotsky? La reivindicación de la figura de Trotsky ya tiene aproximadamente 70 años. Durante todo un periodo anterior a su muerte, y no les digo después, cuando el estalinismo ocupa toda gran parte de Europa Oriental, las obras de Trotsky estaban, no digamos prohibidas en el sentido legal, sí, en esos países estaban prohibidas en el sentido legal, pero eran francamente ignoradas, no parecían que fueran de interés. Yo les cuento un caso personal mío. Yo creo que cuando yo era adolescente, porque empecé a militar de adolescente, estaba el libro La Revolución Permanente y con posterioridad un libro que se llamó El gran organizador de derrotas. Y me pasaba a veces por las librerías a ver si encontraba alguna cosa. Porque uno no se conocía una obra como la de Rosa Luxemburgo, breve, pero muy clarificadora, como Reforma o Revolución. Por lo tanto, es claro que el interés por los escritos de Trotsky expresa el ingreso en una nueva etapa, conciencia del carácter contrarrevolucionario del estalinismo, revigorización de las perspectivas y de los afanes de una revolución mundial, y cubre distintos periodos donde hay un florecimiento y en otros una decadencia. Cuando se empiezan a desarrollar las revoluciones políticas, por ejemplo en Berlín Oriental, por ejemplo en Hungría, en Polonia, y luego sistemáticamente en Polonia, y en el Mayo francés, con el levantamiento popular en Checoslovaquia, la juventud, la generación de aquella época, encuentra una fuerza de inspiración en alguien que estaba proscripto. No legalmente, pero proscripto desde el punto de vista histórico, que era León Trotsky. Traduce este interés por Trotsky, traduce este proceso político, esta fase histórica, etc. En la actualidad, Trotsky tiene un interés absolutamente fabuloso por dos razones. Fue el único que advirtió, incluso entre los trotskistas posteriores a él, que la burocracia estalinista era el punto de partida de cualquier restauración del capitalismo en los estados revolucionarios, en los que habían surgido como consecuencia de una revolución proletaria, como el caso de la Unión Soviética. Fue el primero que lo advirtió. Dijo que la burocracia estalinista era anticomunista y que apenas pudiera, buscaría transformarse en clase propietaria. Y eso ocurrió con la restauración capitalista, Gorbachov, etcétera, etcétera. Fue tan claro en ese punto que se ve en la realidad. Putin, un hombre de la KGB, de los servicios secretos comunistas, se ha convertido a la Iglesia Ortodoxa rusa. Reivindica al zar. Es decir, el aparato estalinista propiciando la restauración capitalista y jugando el papel motor de la restauración capitalista. Esto es impresionante, porque lleva a la conclusión de que las revoluciones socialistas tienen que tener un carácter internacional, no pueden confinarse a una construcción en un país al margen de todos los avances y conquistas de la economía mundial, y por lo tanto en un repliegue donde una casta puede afirmarse en el poder. Y ahora Trotsky cobra una doble importancia con la guerra que la OTAN ha desatado
contra Rusia, porque Trotsky advirtió que el tránsito de una economía estatizada a una restauración capitalista no iba a ser pacífico. Y como el tránsito en 1989 fue aparentemente pacífico, hay una tanda fenomenal de libros que saludan el carácter pacífico de esta transición. Ahora se ha probado que no. Y el motivo por el cual no puede ser así es porque una restauración cabal del capitalismo está más allá de la capacidad de la burocracia del Partido Comunista convertida en capitalista. Necesita un desarrollo de las fuerzas productivas y de una clase social que realmente asegure ese proceso. Y eso lo tiene el imperialismo mundial. Esta es una violenta contradicción. Es impresionante de que cuando la URSS todavía se reclamaba socialista, tenía una economía estatizada, los enfrentamientos no adquirieron la violencia que han adquirido en esta guerra en Ucrania. Entonces, el tema de Trotsky es capital, porque Trotsky es el marxista de la época de la profunda decadencia del capitalismo, el que saca todas las conclusiones, todas las implicancias de esta época destructiva. Por eso el programa de la Cuarta Internacional arranca diciendo la crisis histórica de la humanidad. Es decir, bajo el régimen social capitalista, la humanidad se ha puesto en crisis.